Buenas noches. Gracias por estar aquí acompañándonos esta noche en el Museo del Laboratorio de Alameda, que en esta época es un poquito frío y húmedo. Mi nombre es Lucía Salomar. Yo dirijo este museo de la parte de la Museo Cimbal, en nombre de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Les doy la bienvenida a este evento de hoy, que es, como bien lo indica, una activación de mesa de archivo, dirigido hoy por una de las curadoras de la sección de archivo, Paloma Contreras, y les doy la bienvenida con muchísimo gusto a Eunice Adorno y a Graciela González. Voy a leer un poco sobre quiénes son estas increíbles artistas, gestoras, investigadoras que nos acompañan hoy y que han acompañado a Paloma, Carla y Olga, han acompañado todo el proceso, desde la creación de las películas que ven abajo de Dora García, forman parte de la exposición Rojo, hasta la sección de archivo y todos los eventos que acompañan esta exposición. A mí me parece muy importante en una exposición que intenta recalibrar la relación entre amor, labor y emancipación de géneros, múltiples géneros, de diversos y géneros entre también, el pensar en nuevas formas de hacer exposiciones. Por eso que esta exposición no es per se curada por mí como directora del laboratorio, sino que es un esfuerzo colectivo en el que distintos momentos y deseos de colectividad y de nuevas formas de entender lo que eso significa emergen de diversas formas. Esta tarde van a hablar de las tres sobre la relación entre no solo lo que vemos aquí, sino específicamente sobre el trabajo y la historia de las mujeres anarquistas en México, que forman parte también de investigaciones que se han hecho a partir del periódico Regeneración de los hermanos Flores Magón y del archivo de los Flores Magón, que lleva nuestro amigo Diego. El trabajo de Eunice como artista y como investigadora también tiene que ver con el regenerar, de cierta forma, la imagen de las mujeres magonistas o anarquistas mexicanas. ¿Quiénes eran ellas? ¿Cuál fue su papel en la Revolución Mexicana? Muchas de ellas yo, por ejemplo, no conozco los nombres en este momento, no los tengo escritos. Entonces, esto es bien indicativo de las diferencias que existen entre cómo recordamos la historia escrita por y para los hombres y otra historia distinta. Las plazas son estas. Eunice Adorno es artista, originaria de la Ciudad de México. Su trabajo abarca la fotografía documental, así como otras disciplinas artísticas. Su interés parte de historias en comunidades, paisajes y regiones en México que, en sus formas de verse, vivir y representarse, tienen una obstinada relación con el pasado. Y a mí me ha tocado ver varias exposiciones que no solamente tienen una cosa hermosa de cómo recuperan, no el archivo, a veces el archivo, pero el archivo visto desde una subjetividad muy particular que también traza líneas de pensamiento con temas políticos en nuestro momento presente. La ausencia de memoria de tales búsquedas de archivos, imágenes, relatos y otros materiales para reconstruir sus narrativas forma parte de su trabajo. Ha sido beneficiaria del programa comercial desde el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 3 ocasiones, ha participado en distintos festivales de fotografía y ha expuesto su trabajo en México y otros países. En el 2019 presentó su proyecto de Sandar en el Museo de la Ciudad de México con una instalación sobre la historia fragmentada de algunas de las mujeres del Partido Liberal Mexicano, también conocido como la etapa del anarquismo mexicano del principio del siglo XX. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte con su proyecto El Desencanto. Graciela González Phillips nos da una muy breve biografía, pero que no da claramente lo mucho que significa su trabajo. Es profesora e investigadora egresada de la Escuela Nacional de Antropología, autora del libro Anarquistas Mexicanas, redactora en los albores del siglo XX,
mientras varios de los miembros hombres del partido estaban encarcelados en los Estados Unidos y perseguidos de una forma cruel. Luego Paloma, entre las lomas, es artista e investigadora. Inicia su formación artística en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de España. Su trabajo se extiende a diferentes medios comunicativos. Moderno, Galería de Arte Contemporáneo Science, entre otros. Actualmente plantea la creación de la nación espiritual muy cerca del volcán Popocatépetl y vive y trabaja en la Ciudad de México. Toda la información de estos programas, aparte de este, la encuentran en nuestra página web. Estamos dando por medio de Facebook, Instagram, todo esto. Y también les invito, si no han visto la exposición, a regresar en otro momento, porque yo creo que ya no se va a poder después de esta charla. Venga con cuidado, pasar el tiempo. Son 3 películas de 1 hora y también la sección de archivo merece un buen tiempo. Mañana tenemos una apertura de Daniel Monroy Cuevas, que es la segunda parte de un proyecto que nos ayuda a digamos, trabajar en la parte más experimental de nuestro trabajo como museo, de nuestra gestión como museo. Les invitamos a regresar a las 6 de la tarde. Las charlas son por lo general los miércoles de este programa de amor. Muchas gracias y sin más, bueno, bastante de la introducción, les dejo a ustedes. Gracias. Bueno, antes que nada, se escucha bien, ¿verdad? Gracias por venir. Les quería agradecer a Graciela y a Eunice. Yo, bueno, estaré contando el tiempo y habrán como algunas preguntas al final. Este programa público está insertado en la exposición Amor Rojo, donde Carla Lamoy, Olga Rodríguez y yo hemos estado trabajando en una labor promiscua de búsqueda de archivo y me parece muy importante y significativo que estas dos mujeres que admiro mucho y que me gustaría honrar su investigación alrededor del anarquismo y de las mujeres y que a nosotras durante nuestra propia investigación nos dieron muchas luces y guías. Bueno, y sin más le voy a pasar la palabra a Graciela para que nos cuente un poco de cuál ha sido como su proceso de investigación de archivo y variado alrededor de la historia de estas mujeres. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Ahora me reúno de nueva cuenta con Eunice Adorno, con quien desde hace años, gracias a las mujeres magonistas, tenemos que ver, ¿verdad? Bueno, miren, yo antes que hablar sobre estas mujeres anarquistas de principios del siglo XX, quisiera hacer las siguientes interrogaciones. ¿Por qué sabemos poco o nada de ellas? ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Dónde se les podía encontrar? ¿Y cómo y dónde buscarlas? ¿Por qué varias se unieron, como veremos,
a las filas magonistas? ¿Cuál sería la diferencia de esas mujeres respecto de otras revolucionarias? ¿Qué actividades desempeñaron estas luchadoras libertarias? Entonces, en las siguientes líneas intentaré responder, ¿verdad? A mí, en este trabajo que yo siento que es como avances de un proceso que llevo empezado hace años, ¿sí? Y que, como lo estoy diciendo, pues apenas son unos avances iniciales. Bueno, yo inicié los estudios sobre el Partido Liberal Mexicano, PLM, en sus siglas, buscando sobre todo la participación de las mujeres, porque de pronto dando clases de historia de México, uno de los autores sobre la Revolución Mexicana decía, y en el Partido Liberal Mexicano había cientos de mujeres. Cuando leí eso, como que, wow, ¿no? Paré las orejas, o más bien abrí los ojos y me di a la tarea de empezar a buscarlas. Bueno, entonces lo primero que hice fue buscar bibliografía básica sobre el tema, incluyendo algunas tesis. Conocí buena parte del archivo Magón, que existe, ¿verdad? Y con posterioridad revisé los artículos escritos por ellas, por las magonistas, en varios números del periódico Regeneración, a lo largo de la vida de es decir, entre 1900 y 1918, que fue la duración de este periódico. Entonces, mi aporte historiográfico, opino, es contribuir al estudio de las mujeres que militaron y fueron colaboradoras de este partido y su periódico fundamental, es decir, de nueva cuenta, Regeneración. Así, mi objetivo principal es conocer y reconocer a estas mujeres de carne y hueso que dieron sus vidas, muchas de ellas, por la causa de este proyecto revolucionario. Bien, entonces, un primer tema es porque sabemos poco o nada de ellas, ¿verdad? Es decir, ¿de veras existieron? Entonces, yo considero que las mujeres han participado en los diversos movimientos sociales y políticos de nuestro país. Tenemos o hemos tenido un problema metodológico, ¿verdad? Que yo también diría que es político, en los estudios históricos en especial. El problema radica en la escasez de las investigaciones sobre mujeres en diversas épocas y en distintos movimientos en el mundo y en México. Se ha considerado que, por no encontrarse huellas evidentes en las acciones de las mujeres, estas no estuvieron en las grandes o pequeñas transformaciones y revueltas de diversa naturaleza en nuestra historia. Y esto se ha vuelto una larga tradición que responde a un sesgo patriarcal en los estudios de las ciencias sociales, por no hablar de otras disciplinas. Hace apenas unas décadas, estudiosos y estudiosas han volteado sus miradas a los lugares donde las mujeres estuvieron luchando desde diferentes trincheras y los resultados están siendo muy ricos. Bueno, entonces, dicho esto, historiadores e historiadoras y en general estudiosos de ciencias sociales no podrán negar que en México hay estudios sobre las mujeres del México antiguo, de la colonia, de incluso ya sobre todo del siglo XIX, ¿no? En donde claramente se ve la participación de las mujeres, por ejemplo, en el movimiento de independencia. El año pasado
¿Cuándo fue el año Leona Vicario? Hace 2 años. Sí, ¿no? Leona Vicario, una independentista, una insurgenta. Bueno, y claro, seguramente hay también estudios de la participación de las mujeres durante las intervenciones estadounidenses en nuestro país, y luego, desde luego, en la guerra de reforma, ¿no? La guerra que hizo Benito Juárez. Desde luego, hacen falta muchos estudios. Por ejemplo, poco o nada sabemos de la actuación de las mujeres obreras en las primeras asociaciones mutualistas y cooperativistas, por ejemplo, del siglo XIX. Desconocemos experiencias de mujeres anarquistas o libertarias del siglo XIX en México. Más allá de algunos periódicos, sobre todo publicados por mujeres de clase media, que se centraban en la problemática de ellas desde el punto de vista educativo, por ejemplo. Bien, hay otros estudios, también de este siglo XIX, que nos permiten conocer prácticas contestatarias de algunas mujeres. Las obreras mexicanas encabezaron movimientos sindicalistas desde el siglo XIX, como el de las zaraperas en Puebla o el de las cigarreras en la Ciudad de México. La inmensa mayoría de las mujeres de las clases proletarias no sabían leer ni escribir. Hacia 1896 se dieron paros y huelgas de obreras contra la explotación porfirista. Más tarde, ellas se incorporarán al Partido Liberal Mexicano mediante grupos como el de Hijas de la Náhuac. Como particularidades en estos, como o sea, llegabas y preguntabas sobre nombres muy particulares como Andrea Villarreal, Margarita Ortega, Estela Cuña, y pues no tienen una clasificación, tampoco la tienen en el Archivo General de la Nación, en el Fondo de los Revoltosos, que es un fondo súper importante, o sea, nada, es un archivo patriarcal en donde hablan de los presidentes, hablan hay un archivo el Archivo General de la Nación tiene un gran acervo colonial, o sea, es inmenso, pero en el tema de las mujeres, si tú vas a la cosa central digital para buscarlas, no hay absolutamente nada, ¿no? Entonces es como que se va repitiendo ahí y se va repitiendo como en otros lugares donde iba a buscar, ¿no? Podemos seguir pasando. Entonces, bueno, mi primera relación con ellas, digamos, fue pues este documento que fui encontrando en estos acervos, y como iba encontrando algunos artículos, de pronto encontraba también algunos documentos que en sí a lo mejor no eran directos de ellas, pero como que yo sentía que este descuido, esta incisión al documento en sí, para mí era como una tipo revelación, ¿no? Como de algo hay de ellas aquí, y esta es su revelación, ¿no? Entonces cada cosa que había como desanuneada, rota, y así sentía que era como una huella que dejaba, ¿no? En mi sentido, porque esa era mi relación también que tenía, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí fui como encontrando otras mujeres, como por ejemplo el archivo que es en la antropología e historia, el acervo de Ethel Dove, y fue como algo muy importante para mí. De hecho, esa es como una de las maletas que también la pudimos lograr tener. Y pues bueno, seguimos pasando las cosas. Y pues bueno, por ejemplo, este manifiesto de las armas liberales de Puebla, y me encantaba que tuviera como, o sea, como estos como hoyos que tenía el documento, para mí era como una manera de reclamo, ¿no? Del tiempo hacia sus propósitos de estas mujeres. Y bueno, pues yo desde mi práctica pues fui tomando documentos directos, y ya seguimos pasando. Y esta es como esta primera etapa de mi trabajo, ¿no? Que es mucho fotografía directa hacia el documento, pero ya había una búsqueda ahí de perfil
¿sabes? Me estudié todo de archivos, entonces tuve que hacer un sistema de folders y metiendo información como de cosas que iba encontrando, fotos de ella. Por ejemplo, la pasada imagen es una foto también muy importante para mí, porque era como Andrea Villarreal, su hermana Teresa, y cómo cómo se percibían ellas en esa prensa, tanto internacional como nacional, en medio de artículos de domésticos, ¿no? Donde las mujeres siempre se identificaban con las cosas de cocina, los vestidos y así. Y pues ellas en ese momento sí eran como una especie como heroínas, pero también eran como que se perseguían, o sea, muchas de ellas, ¿no? Estaban perseguidas, estaban como moviéndose de un lugar a otro, sus parejas estaban en la cárcel, ¿no? Seguimos pasando a otra. Por ejemplo, esta foto para mí también fue muy importante encontrarla, que es la hija de María Teresa Brous, que fue la pareja de Ricardo Flores Magón, y es Lucía Norman, muerta, no me era muy joven. Entonces, a partir de esta fotografía que encontré de su hija muerta, me di cuenta que ya llevaba estudiando algunas mujeres como Andrea Villarreal, que se le muere su hija a los 2 años, a Margarita Ortega, que es otra del movimiento liberal, que estuvo en Mexicali, que también se le había muerto su hija en el desierto, como en la adolescencia, porque la va a acompañar. Todo esto fue todas estas historias las fui encontrando en el archivo Magón dentro de los periódicos de regeneración, ¿no? Ahí podemos pasar el otro, un poquito antes, nada más, era antes. Ahí, ¿dónde estaba la foto? Sí, la que sigue. Bueno, entonces es encontrar a Lucía Norman, y luego, como en el archivo de Taylor, pues encuentro a Elizabeth Tombridge, que también es una bostoniana que paga de alguna manera, pues como que es una heredera bostoniana que paga de alguna manera la causa revolucionaria de ese entonces. Y como que me di cuenta que muchas de las fotos que también encontré en varios acervos, pues ella las toma, porque atrás dice foto tomada por Elizabeth Tombridge, ¿no? Entonces como que de pronto fui mapeando ahí como podía, pues como estas relaciones de ellas mismas con ellas, ¿no? Por ejemplo, Ethel Dove con Elizabeth Tombridge pues son amigas, y hay como las imágenes en las que están juntas. Si bien, ahora sí ya pasamos más rápido. Estos son los legajos de edad. Entonces, bueno, pues todas estas imágenes que ven, por ejemplo, esta es una carta que hace una descripción de una mujer, un espía hacia una mujer, cómo está su pelo y todo, muy, muy fuerte. Entonces seguimos pasando para no tardar más. Y bueno, y ya en el camino, pues iba encontrando también como escenarios y paisajes también de este México en ese entonces, con Porfirio Díaz, ¿no? Como ese paisaje que me hizo muy fuerte, ¿no? Que tenía que ver con Yucatán y Nequén, ¿no? La esclavitud que existía en ese entonces. Turner empieza a escribir México Bárbaro, ¿no? Y se dice que Ethel Dove, pues como que es importante en esa escritura de él como periodista. Pero pues básicamente lo que fui también dándome cuenta es que al ser parejas de estos grandes personajes, eso no nada más toman el nombre de sus parejas. Por ejemplo, algo que se me hizo también muy fuerte es que se les dice mucho a las magonistas, toman ya, entonces, además de que son conocidas por sus parejas, pues además en la historia se crean como las magonistas, ¿no? Como Magón, como este apellido de este líder, ¿no? Y van perdiendo sus propios nombres como ellas como individuas, ¿no? Entonces se me hizo como que fuerte, ¿no? Y de duelo de cómo se fueron perdiendo en el tiempo, y luego en sí mismo la archivo de institución pues también las va borrando en el tiempo. Y pues para encontrar sus escrituras, ¿no? De ellas, sus propias historias, pues sí ha sido como un poco complicado, ¿no? Entonces, bueno, mi primera relación, si quieres seguimos pasando, pues es este archivo encontrado, entre objetos también de sus prensas donde se publicaban. Por ejemplo, esta es Margarita Ortega con su hija, que se dice que en una carta que hizo Ricardo, que se muere en el desierto atravesando Mexicali, ¿no? Porque las dos se van a la causa revolucionaria. Muchas de estas mujeres venían de extractos de burgueses de este tiempo, ¿no? Como Andrea, que venía de Lampazos Durango, ¿no? En una cosa como burguesía antigua, ¿no? Era letrada, pasaba el tren. Y eso les hacía que también escribían mucho y las diferenciaban de alguna manera de los simpatizantes, como tú decías, ¿no? Como que ellas sí estaban escribiendo
escribiendo, hacían estas revistas, eran editoras, ¿no? Entonces seguimos pasando. Entonces, bueno, otra vez es esta como atención a este documento, como que para mí era su manera de yo verlas en el tiempo también, ¿no? Como estos como hoyos, como este olvido, ¿no? Entonces, bueno, seguimos pasando, si quieren ir más rápido. Estas son las fotos de Elizabeth Tombridge que encontré, que también eran fascinantes. Yo me atrevo a decir que Elizabeth Tombridge, además de ser una activista, escritora bostoniana, pues también era fotógrafa y de alguna manera pues tomó cosas de, había una mirada ahí que tenía que ver con mujeres también desde México en ese entonces. Seguimos pasando. Y bueno, pues esta de Madero que me encanta, que está toda, ya con el tiempo y le hizo justicia y está toda madreada, ¿no? Seguimos pasando. Y bueno, esto es así como también como las he encontrado, ¿no? En archivos de Estados Unidos. Y por ejemplo, esta foto es de Elizabeth Tombridge, y hacen toda una nota social de cuando se casa con ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre ahorita. Con Sarabia, ¿no? Entonces haces una nota así, no, es que ella, bostoniana, se casa con Sarabia en un peculiar romance, ¿no? Y tenemos que también pensar que todo el lenguaje antiguo, romántico que se hablaba, o sea, cómo se dirigían los hombres hacia las mujeres, era súper romántico, y ese romanticismo también se llevó al activismo en cómo, por más, o sea, eran anarquistas, pero eran anarquistas comunistas antiguos, entonces era así como todo era muy embellecido, ¿no? Y entonces, bueno, tiene su peculiaridad esas cosas, ¿no? Y seguimos pasando. Bueno, y esto, ¿no? Por ejemplo, Sara Estela Ramírez publicaba en un periódico de Texas. De pronto fui encontrando como estos poemas, ¿no? Que eran como súper fuertes también. Había una cosa súper de la escritura también heroica, ¿no? O sea, ya estaban así en una cosa pre-revolucionaria, ¿no? De los trabajadores, del proletariado. Entonces sus poemas también eran así como una cosa, era una chicana, maestra, que también mueren muy jóvenes. O sea, Sara Estela Ramírez, no hay ni una foto, y muere a los 27 años me parece, ¿no? Entonces, bueno, son como cosas que fui encontrando del estado de archivo, donde lo mencionan. Muchos estuvieron encarceladas, por ejemplo, Estela Acuña era pareja de Juana, estuvieron en la cárcel de Belén, ¿no? Encarceladas ahí un tiempo. Elisa Acuña y Juana Belén, ¿no? Y hay todas unas notas que hablan de ellas encarceladas en Belén, ¿no? Y luego esta cosa es como una cosa maravillosa también, que es esta Lucía Norman, tomada en un periódico como forastera, increíble, ¿no? Junto con estos, con Ricardo y Enrique, y como tal, ¿no? Como los rebeldes, ¿no? Buscados, más buscados. Entonces a mí se me hace una maravilla poderlos encontrar también desde este lugar de la prensa amarillista de ese tiempo, ¿no? Porque desde ahí empieza como algo importante también, ¿no? Cómo la visualizan allá arriba de abajo con el sombrero, ¿no? Sí, seguimos pasando, y si quieren, podemos pasar a la presentación 2, me quedan 5 minutos. Okay. Seguimos, si quieren, hay una que dice presentación 2, en mi PDF. Ya, voy a hacer ya esto siempre, como grabadora así como adelante. Ok, bueno, entonces ya pasando de la relación primeriza del archivo así, como que llegó un momento, ya habían pasado unos añitos, quizás como en 2016, no sé, como en 2016, me preguntaba de, bueno, pues la voy a seguir tomando estos documentos, pero ¿qué relación realmente estoy conteniendo con ella más allá de fotografiar los archivos y yo sacarlos, ¿no? Entonces como que sentí que tenía una necesidad de liberarme un poco de la rigidez de la que yo venía de esta práctica del fotoperiodismo, del documental, entonces un poco más rígido, y como que sentí decir, haz algo como y empieza a hacer cosas con ellas y empieza a tener tu propia relación personal lejos de la historia y así. Entonces bueno, sí, la pasamos. Entonces bueno, de esta foto que es como súper importante, que es la persona muerta, que es un humano, y empecé a hacer como, no sé si le podamos dar zoom, pero bueno, esta foto que es muy histórica, puse las fotografías de ellas, ¿no? En lugar de la de los hombres, y taché el de los hombres y con el de ellas, como una manera también
empezar a jugar con este archivo y perderle de cierta manera pues, el respeto, porque así en el medio de la historia y la institución era así como, oye, el archivo y no el cuidado, y de pronto era de, bueno, yo un poquito voy a empezar a ser irreverente y voy a empezar a hacer como otras cosas, ¿no? Entonces empiezo a hacer como estas como apropiaciones de estos archivos y ponerles a ellas en otro lugar que al menos a mí me sean sentido, ¿no? Si quieren pasamos. Y bueno, y yo ya tenía como prácticas también con el mimeógrafo, entonces empecé a hacer como, empecé a imprimir en el mimeógrafo fotos que encontraba de ellas y luego las hice como unas cajas de luz, pensando en una cosa súper básica, de que si estaban en la sombra, pues para volver las luces, entonces empecé a hacer como este tipo de piezas, como de darle otra cosa al archivo. Si quieren seguimos pasando. Y pasando a la que sigue. Y bueno, pues toda esta etapa pues ya es para mí una relación muy importante que fue cambiando mi manera de cómo fui relacionando con este archivo. Por ejemplo, este es el mimeógrafo también, entonces esta impresión ya también me hacía tener como otra forma, me gustaba esta cosa también como más, de sentirlas como más brujas, más, ¿no? Como verlas de otra manera, que me acompañaran de otras formas. Pasamos, a ver si quieren aquí ya pasamos más rápido, sin darle zoom, para que nos dé tiempo y ya termino. Y bueno, este es también el mimeógrafo, pasamos. Y bueno, y empecé como a intervenir también a partir de fotos que sentí y ponerles esta presencia como más fantasmal también. Pasamos otras impresiones también que tenían que ver con el mimeógrafo. Y luego como que en algún momento me interesaba mucho también, o sea, yo decía, pues si el mismo archivo como institución no les ha dado el lugar, pues yo también le voy a quitar a las instituciones el lugar de las imágenes. Entonces esas imágenes que vemos, siempre hay una cosa con lápiz que les ponen un número de folio, ¿no? Les ponen en la localización de cómo se encuentran, entonces se lo borré para que nada más quedara la decisión y como que quedara nada más la forma. Luego es un poco de collage, como apropiándome de las cartas y texturas que había encontrado, empecé a hacer estas como otras cosas. Y bueno, y luego viene esta última pieza, y con esto termino, que fue para mí muy importante, que llegó un momento en donde, bueno, era el momento de ya, tenemos que ponerlo en público y tenemos que presentarla, bueno, presentar mi relación con ella, ¿no? Entonces yo estaba así, que lo dejamos ahí tantito, estaba yo así como muy preocupada, porque decía, no, es que yo no soy historiadora, no sé cómo presentar su biografía sin que sea cansado, porque no quiero hacer algo serio, porque ellas no son serias, y ya les quiero quitar seriedad. Entonces, como que al final pensé en una casa, porque como ellas, muchas de ellas, pues estaban errantes de un lugar a otro, y así, entonces como que pensaba que era muy lindo escuchar sus biografías, o lo que escribían, o sus textos, sus poemas, de una forma en la que nos arropara como a nuestro tiempo, ¿no? Y sentí que la casa era una manera de que podías entrar y podías leer sus biografías, pero estabas leyendo una casa, entonces luego entrabas, y fue como surgió esta idea de tomar esta pieza que se llama como Jala Dinamita, pensando en la relación que también transportaban almas. Si quieren, pasamos a la otra. La que sigue, por favor. Y bueno, y entonces pues fui como imprimí todas sus historias más o menos en esta casa. Lo que fui haciendo con el tiempo era pues hacer esta acción de bordado con algunas otras mujeres que me ayudan a esta pieza. Se hizo algo también más colectivo, ¿no? De pensar también esta pieza. La que sigue, por favor. Y bueno, pues con el tiempo pues fue cobrando mucho sentido para mí, o sea, tener otra experiencia diferente también y otra relación. La que sigue, por favor. Y bueno, esta era un poco la idea, ¿no? Como que entrabas, estaba Lucía Norman al fondo, como que de alguna manera la sentía así como una imagen muy fuerte y sentía ganas que también entrar a verla ahí adentro, como poderte acostar, y adentro había como unas lecturas también. Y bueno, y muchos de los dibujos que vemos aquí fueron una colaboración que hice con Lara García y con otras amigas que en ese tiempo me ayudaban a hacer colaboraciones para hacer más publicaciones. Entonces, bueno,
con esto acabo cómo acabó estas últimas relaciones en las que pues, he estado un buen de tiempo y se siguen reactivando como el día de hoy, ¿no? Entonces, muchas gracias, Eunice. Justo me quedé pensando en que de qué manera también como dentro de tu práctica hay una intervención constante a la imagen y a la representación histórica, pensando como desde el medio del collage, los recortes, la fotografía. Y bueno, a continuación les quería hacer como plantear algunas preguntas a las dos o comentarios. Y la primera que les tengo, a quien quiera contestar con las dos, es, recuerdo muy bien como justo cuando revisé, gracias a que Eunice me recomendó el archivo de Relaciones Exteriores, encontré como todas estas cartas del gobierno estadounidense con Relaciones Exteriores hablando de estas mujeres, ¿no? Como en actitud sospechosa, pero no dejaba de haber como una descripción insistente, ¿no? en su feminidad, en su vestuario, etc. Y debajo bien podrían tener armas, ¿no? Y también recordé cuando fue toda la pinta al ángel, que vino una diputada del PAN a hacer un video y subirlo a Facebook y decir que no era posible que las mujeres fueran violentas, ¿no? O sea, de todo eso era lo que a ella más le molestaba, ¿no? O sea, ¿cómo era posible? Entonces, como que pienso en estas mujeres y pienso en qué sucede con las mujeres que ocupan el espacio destinado históricamente al hombre, es decir, el de la mujer violenta, el de la mujer que carga armas, el de la mujer que hace labores destinadas al hombre en los movimientos y que también paralelamente lleva pues también una labor reproductiva y familiar. Y si hubo un castigo en relación al relato histórico por su propia violencia, ¿no? Y pues bueno, les quería Bueno, pues es una pregunta muy interesante. Yo considero que ellas, estas mujeres, a mí en general no me gusta llamarles magonistas porque ya lo dijo Eunice, ¿no? Es un apellido, es el apellido de los hermanos López Magón. Ellos y ellas en esa época no querían ser llamados magonistas, ¿verdad? Ellos decían, nosotros no somos personalistas, no estamos luchando por una persona, somos libertarios, luchamos por un ideal, no luchamos por la revolución. Y además las fuerzas represivas les llamaban magonistas, entonces ellas y ellos detestaban el término. Sin embargo, a lo largo de los años, del tiempo, el término magonismo ha significado académica y políticamente pues, ahora sí que un proyecto muy importante, por eso se sigue usando, ¿no? Pero bueno, yo considero que ese es un tema todavía a escudriñar, pero en efecto, ¿no? O sea, estas mujeres están dobleteando el género, ¿no? Es decir, están siendo amas de casa, madres, esposas, ¿verdad? Y sin embargo también se salieron a la calle y se salieron al campo de batalla, ¿sí? Están haciendo mil cosas a la vez, miles de actividades, ¿no? Por eso es muy interesante la preocupación de Eunice, ¿no? Eunice quiere ver justamente indicios. Ella es una detectiva, me parece, una detectiva artística, ¿verdad? Entonces, ellas han hecho mil cosas. Yo he considerado que, y aquí ya me han criticado, ¿no? Varias personas me han criticado. He dicho por ahí que
estas mujeres anarquistas de principios de siglo tienen un buen grado de feministas, de anarcofeministas, ¿no? Pero haciendo bien consciente de que están transgrediendo estos roles tradicionales de género femenino, se están saliendo a la esfera masculina, ¿no? Y están dobleteando el género. Obviamente ellas detestaban el feminismo, que consideraban que era burgués. ¿Por qué? Pues porque en esa época las feministas, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, estaban luchando por el sufragio. Ellas no son sufragistas, las anarquistas no son sufragistas, claro que no. Es decir, ellas no están a favor de una lucha electoral, no están a favor de una lucha meramente política, no pretenden cambiar a un gobernante por otro. Ellas detestan el Estado, ¿no? El gobierno, ellas están a favor de otros mecanismos que tienen que ver más con el anarquismo, con el anarcocomunismo, ¿no? No sé si por ahí. Sí, bueno, como pienso como otra que lo que dices de la feminista, como que se me hace muy interesante y algo que se me hace muy así, es como cuando han pasado tantos años, unos siglos, 100 años, y de pronto como muchas presas de ese tiempo, como que lo que más criticaban estas mujeres era justo que estaban muy cercanas a la pre-revolución, que ponían bombas, que combatían, ¿no? Estaban en la cárcel, era un momento así, o sea, imagínense, ¿no? Todo el mundo los perseguía, o sea, todo el mundo estaba buscando a ellos, a ellas, y como siento que por ejemplo, hay una anécdota que Andrea Villarreal sí pasaba como en la frontera norte, seguro tú sabrás más, inmigrantes también más, así como pasaba en sus faldas como dinamita, ¿no? Entonces, como esas historias en ese tiempo, para una sociedad totalmente patriarcal, o sea, era tremendo, era como, ¿qué? Pero como justo después de tanto tiempo, también nos sorprendía ver ahora, o ver a nuestras amigas pintando, destrozando, martillando letreros, ¿no? Como hay una relación como de una sociedad que pues también no ha, como que ha cambiado, pero tampoco ha cambiado, ¿no? Como que a mí ese espacio-tiempo se me hace interesante para reflexionar y ver cómo esta acción de la violencia, cuando las mujeres toman las armas ¿no? Como que dejan de sentarse, o sea, no sé, como se salen de esta cosa, pues siguen siendo como mal visto, ¿no? Y siguen empezándonos como muy criticable, no sé, eso como cosas que se me ocurren, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, ya para ir cerrando, para pasar a las preguntas, les quiero hacer una última pregunta, un comentario. Y bueno, como que no estaba segura de si incluir esta pregunta, ni tampoco con esto pretendo hacer como una traducción literal histórica o de contextos o comparativa, sino que les quería preguntar, dado y que la historia no es estática, y con todo lo que está pasando dentro del movimiento feminista y fuera de cuál es la importancia en el imaginario político actual la historia de estas mujeres, ¿no? Y que digo, es una pregunta que tenía que hacer. Híjole, esa también es difícil, sobre todo porque no estoy muy cercana a los movimientos feministas, ¿no? Pero evidentemente me parece fundamental que se conozca, ¿no? O sea, que se conozca lo que han hecho nuestras ancestras y además pues es de una enseñanza tremenda, ¿no? O sea,
reconocer que mujeres, por ejemplo, mujeres proletarias, súper pobres, que no leían, que no escribían, ¿no?, fueron capaces de comprender, ¿no?, y de tomar las armas y de reunirse y de hacer mil cosas para poder ayudar a ese periódico que era el corazón del Partido Liberal Mexicano. Estoy hablando de Regeneración, que luego tuvo sus salidas en otros periódicos cuando clausuraban Regeneración, pero este periódico es el que más dura, 18 años, y bueno, yo creo que es importantísimo conocer lo que hicieron ellas. Yo creo que son vigentes. A mí me da la impresión de que luego muchos compañeros y compañeras que se dicen anarquistas suelen no conocer el pasado anarquista, no solo de México, sino en general, ¿no? Hay escuelas, muchas escuelas anarquistas, no hay un anarquismo, hay varios, ¿verdad? Todos los anarquistas aportaron cosas distintas. Entonces, urge la verdad, sentarse a estudiar grueso, ¿no?, a fondo, qué hicieron estas anarcas, qué hicieron estas anarquistas mexicanas, cuyo programa es vigente, ¿verdad? O sea, están luchando por cosas que hoy tendríamos que estar luchando. En la actualidad sigue habiendo una hidra, no sé si de 3, 4 o 5 cabezas, ¿verdad? Pero ahí está esa hidra y yo creo que tenemos muchísimo que aprender de ellos. No, pues ya lo dijo todo haciendo. Yo creo que, pues sí, es como, pues sí, hay que seguir como visibilizando la falta de presencia en los archivos nacionales, que tengan un cuidado para que sus nombres desde ahí existan al público, al menos, y como sentir que esta historia pues sus historias de ellas nos pertenecen a nosotras y que que son importantes para nuestra propia historia feminista en México y aprender de ellas. Siento que varias cosas que escriben, que dicen, pues también nos pueden decir ahora, nos pueden acompañar de otras muchas maneras, ¿no? También, y que no nos la quiten con el silencio, ¿no? Y que de alguna manera pues las tengamos presentes. Y sí hay una cosa en el institucional del archivo que pues a mí siempre me interesa como decir que falta, ¿no? Como estos ficheros que tengan sus nombres, ¿no? Que haya como esa visibilidad, ¿no? Bueno, pues iré cerrando, pero antes nos gustaría mucho abrir las preguntas y los comentarios del público a nuestras ponentes, ¿no? No sin antes agradecer. Pásame el micrófono. Buenas noches. Bueno, felicidades. Da gusto este tipo de pláticas. Pero un poco a Graciela quisiera preguntarle, bueno, abordaste muy al principio, digamos, del PRM, todavía no se asumía anarquista. Y me interesa porque quizá uno de los proyectos más interesantes del PRM, ya como anarquistas, y tomando en cuenta la figura tanto de Ricardo como de Enrique, que eran bastante anarquistas, ¿no? Se sabe que no era algo que pertenezca oscuro, más allá de que sí eran anarquistas. La comuna de Edende, que suponiendo que involucraba mucho trabajo doméstico, no sé qué tanto has abordado eso, ¿no? Porque se supone que ese trabajo doméstico lo hicieron mujeres, ¿no? Creo que es uno de los aspectos más escondidos de la lucha libertaria del PNM, y
y en el cual creo que sería interesante, ¿no? Digo, ahorita hay muchas mujeres que están investigando, que además es difícil con compañeras que también son libertarias y que buscan, porque comentaron de mujeres que además no eran, o sea, no estaban en las clases más judías de la época, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque investigar sobre anarquismo en esas épocas es difícil, incluso hasta para buscar textos de hombres, ¿no? Curiosamente, una cosa que tampoco sale, nunca se menciona, es que el acercamiento más fuerte de Ricardo vino por una mujer, y curiosamente la memoria histórica de Ricardo tiene mucho que ver con Ethel, ¿no? O sea, si Ethel no hubiera seguido pues, muchos de Abad de Santillán, muchos anarquistas, quizás también Ricardo no sería una figura. Entonces también interesante ahí que la figura de Ethel jugó un papel importante para que la figura de Ricardo siguiera existiendo. No. Y también el acercamiento al anarquismo que se da principalmente por esta novelita, si no puedo hablar de mi conclusión, que fue la que hizo el acercamiento también con los anarquistas, ¿no? Entonces es bien interesante porque el papel de las mujeres, más allá de si fueron mexicanas o no eran mexicanas, es bien interesante, ¿no? Pero sí quiero preguntarte si hay algo de la comuna de Ethel, porque creo que ahí se hizo mucho trabajo doméstico y seguramente ahí pues, ya las mujeres como anarquistas pues, tuvieron que haber estado, ¿no? No creo que Ricardo o Enrique o Librado pues, hayan sido como los que hacían como los trabajos del hogar, porque además había niños, ¿no? Entonces, en una comuna donde había niños, pues sí sería interesante saber si has buscado algo por ahí. Bueno, hasta donde yo sé no hay estudios tan específicos, tan concretos, y a mí en lo particular me entusiasma el tema de es decir, en ese lugar hubo una comuna, la comuna de ellos finalmente después de muchísimos años de cárcel, 1914, por ahí, ¿no? 2 años creo que duran nada más, finalmente se establecen en una granja. ¿Te acuerdas en San Francisco? Es California. En California, ¿no? Bueno, en un lugar, sí. Entonces, pues ya se dividen los trabajos, ¿no? Hay granja, hay, pues siembran, hay algunos animalitos, hay árboles frutales, ahí se trabaja la imprenta, obviamente, está la imprenta. El que ha mencionado algo sobre ello es Blas Lara, en su libro ese de la lucha que viví, la historia que viví, de Blas Lara, un mamotreto muy interesante. Pero no hay, hasta donde yo sé, un trabajo tan específico como el que estás preguntando, sería maravilloso, ¿no? Debo hacer la aclaración de que si nos ponemos meticulosos y estudiamos lingüísticamente varios de los escritos, o bueno, muchos escritos en Regeneración y en otros periódicos, vamos a notar la concepción que se tiene de la mujer. Es una concepción sui generis porque es como la mujer es el apoyo del hombre, la mujer es lo bello, es lo delicado, todavía hay un poco ese rollo, ¿no? De que la mujer está para procrear. O sea, todavía hay ese rollo de que sí tienes que apoyar al hombre en la lucha, pero tú estás aquí para apoyar al hombre y para procrear. Entonces, sí hay cierto esencialismo de que mencionabas, ¿no? O sea, la panista es esencialista, ¿no? Esta panista que dice, la mujer no es violenta, eso, cuernos, o sea, ¿no? Eso que dice la panista, pues eso es esencialismo, ¿no? ¿En qué consiste el esencialismo? En decir, la mujer sirve para bloquear y amamantar. Entonces es cariñoso por naturaleza, ¿no? Es maternal por naturaleza. Esos son los esencialismos, ¿no?
Y no es cierto, eso no está determinado de manera biológica, ¿verdad? Eso tiene que ver con el género, con la concepción de sexo-género. Entonces, te felicito por esa pregunta, pero yo no he encontrado muchas respuestas. No se ha hecho, hasta donde yo sé, estudios particulares de ese periodo que me parece maravilloso. A mí me parece que qué ganas de que hubiera durado un poco más, ¿verdad? Duró un poquito, pronto los volvieron a agarrar y hubo contradicciones internas, porque se pelearon con Lucía Norman, que andaba con otro, y no con el papá de su hijo, y el hijito se quedó y el hijito de Lucía Norman se queda con Ricardo y María Luz, y Lucía se va con, no me acuerdo quién era su compañero ahorita, ¿no? Pero entonces empieza a haber ese tipo de fricciones. O sea, también no podemos ser muy exigentes en la época, es otra moral, ¿no? Ricardo, a nuestros ojos, es moralista porque es homófobo, ¿no? Pero en esa época así se estilaba, ¿no? Se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad. A los homosexuales se les decía pederastas. Por eso Ricardo critica, como decías tú, acremente critica a Juana Belén, y a Elisa Acuña las critica de safistas, o sea, de lesbianas. De ahí se agarra para criticarlas terriblemente cuando la verdad eso era lo de menos, ¿no? Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, sin más quiero agradecerles a las dos y también en el nombre de Olga, Carla y mío, como por ser una luz y guía para nuestra investigación. De verdad, muchas gracias.